Se reporta que uno de los líderes de los nacionalistas que se atrincheraron en la planta Azovstal en Mariupol, el comandante Sergei Volynskyi, conocido como Volina, salió de la instalación y se entregó a los militares rusos. Así informó una corresponsal de una cadena rusa que se encontraba en el lugar. El ministro de Defensa de Rusia también indicó que casi 2.000 uniformados ucranianos se han rendido en los últimos días. Boris Kuznetsov con más detalles. ¿Qué tal, Boris? Cuéntanos cómo es la situación. Hola, Fernando. Uno de los líderes de las unidades nacionalistas ucranianas, Sergei Volynskyi, comandante de subdivisión en funciones de la Brigada 36 de la Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha salido de Azovstal. Es una figura bastante famosa entre los uniformados ucranianos. Participó en las operaciones en Donbass a partir de 2014. Y bueno, esto significa que esta operación de la salida de los uniformados ucranianos de los nacionalistas ya tiene su misión cumplida, porque esto es lo que querían los uniformados rusos, ofreciendo la posibilidad de la salida incondicional y también la salida normal de la planta Azovstal. Ya también todo indica que ya son muy pocos que todavía están acampados en Azovstal, porque ya son cientos de los uniformados ucranianos quienes han salido. Sergei Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, ha informado que también durante esta operación, durante el proceso de la salida de los uniformados ucranianos, se ha podido rescatar muchos civiles. Vamos a escuchar. Continúa el bloqueo de la fábrica Azovstal. Del territorio de la planta fueron evacuados los civiles que estaban retenidos allí por los nacionalistas ucranianos. 177 personas fueron rescatadas, incluyendo 85 mujeres y 47 niños. Todos recibieron asistencia médica y psicológica calificada. Los nacionalistas cercados en la fábrica comenzaron a rendirse. Hasta el momento, 1.908 personas han depuesto las armas. Cabe recordar que anteriormente, 1.387 miembros de la Infantería de la Marina depusieron sus armas allí. También, según las Fuerzas Armadas de Rusia y de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, tienen con cada día más y más control del territorio de Donbass. Vamos a escuchar. Las Fuerzas Armadas rusas y las milicias populares de las repúblicas de Lugansk y Donetsk continúan expandiendo su control sobre los territorios del Donbass. La liberación de la República de Lugansk está a punto de completarse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su intento de entorpecer el avance de las tropas rusas, no permiten que los residentes locales abandonen las ciudades y poblados. Los usan como escudos humanos. También se ha informado sobre que Rusia tiene los planes del despliegue de más unidades militares en la dirección occidental. Esto será la respuesta a la amenaza creciente por parte de los países occidentales. Así, él claramente apuntó a la posibilidad de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y también, por desgracia, podemos constatar que los uniformados ucranianos continúan los bombardeos de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Así, se ha informado sobre que durante la entrada a la localidad Popasna se ha visto bajo el fuego un convoy con la ayuda humanitaria, y también en Debaltseve, la localidad de la República Popular de Donetsk, han podido derribar un proyectil bastante potente. Tochka-U han derribado a este misil y afortunadamente solamente los fragmentos han dañado a los edificios. No hubo víctimas. Gracias, Boris, por toda esa información. Estados Unidos anuncia que entregará a Kiev otros $100 millones en armas. Esto después de aprobar un paquete de ayuda militar y humanitaria de $40.000 millones. La medida se tomó pese a la resistencia de unos pocos senadores que pedían supervisar los gastos millonarios para Ucrania a través de un organismo de control. Pues hay grandes preocupaciones de que el material bélico enviado pueda terminar en manos equivocadas. Mientras tanto, desde Kiev insisten en que necesitan más armamento. Elena Villar tiene la información.
Pese al envío masivo de armas por parte de Estados Unidos y sus socios europeos, las autoridades ucranianas siguen mostrando públicamente su frustración porque consideran que no es suficiente. A modo de ejemplo, el embajador ucraniano en Berlín ha acusado al gobierno alemán de falta de compromiso y cooperación con su país. Las autoridades germanas no quieren verse arrastradas a la guerra, quieren mantener su prosperidad, ha asegurado el diplomático ucraniano. Frustración también en Kiev porque el gobierno brasileño ha negado el suministro de armas. Ucrania pretendía importar municiones y baterías del Astro System, un lanzamisiles brasileño. Pero la insatisfacción no es solo con naciones que no quieren verse envueltas en el conflicto o expresan reticencias. Sorprendentemente también con los mismísimos Estados Unidos. Kiev quiere que Biden proporcione sistemas de cohetes de largo alcance fabricados aquí. Concretamente se trata del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple M270. Su alcance generalmente se extiende de 30 a 80 kilómetros y los cohetes más avanzados pueden viajar más de 160 kilómetros. La Casa Blanca de momento se contiene por temor a que el arma pueda usarse para realizar ataques dentro de Rusia, lo que podría ser visto desde Moscú como una confrontación directa. Aún así, cabe destacar que Ucrania ya está recibiendo otros sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple más antiguos y en general un enorme volumen de armas, sin precedentes ni comparación. Para poner algo de perspectiva, recordemos que el último paquete estadounidense de asistencia a Ucrania es de 40.000 millones de dólares. Casi el 60% será destinado a defensa, un aumento que ya se acumula a la rápida transferencia de miles de millones en armas. El análisis más conservador de la asistencia militar de Estados Unidos directa a Ucrania desde el pasado 24 de febrero se estima en unos 9.800 millones de dólares. Para hacernos una idea, Estados Unidos destinó 4.000 millones a Afganistán el año pasado, donde sí tenía tropas desplegadas. El siguiente gasto parecido son los aproximadamente 3.000 millones de dólares en armamento que Estados Unidos da anualmente a Israel. Estados Unidos ha enviado a Ucrania de todo, desde misiles antitanque Javelin hasta drones, artillería y chalecos antibalas y cada vez más equipos de alta tecnología, una asistencia que asombra hasta a los expertos de este país. Esto en un contexto en el que Ucrania se ubica en el tercio inferior de la clasificación de corrupción del grupo de vigilancia Transparency International. De hecho, es un problema endémico en ese país. Además, existen serias preocupaciones de que ya se haya convertido en un centro de tráfico ilícito de armas. Sin embargo, pese a todo esto, solo un senador estadounidense retrasó la aprobación del último paquete de ayuda para pedir un organismo de control de esos fondos, uno de 100 miembros en la Cámara. Gasto en armas sin precedentes, rapidez pese a las dudas fundamentadas y aún así quejas del beneficiario, un cóctel explosivo cuyo resultado es tan incierto como peligroso. La Unión Europea afirma que exigirá varias reformas a Ucrania como condición para su incorporación al bloque. Este país, sumido en problemas como el radicalismo nacionalista o la corrupción, aprovecha el apoyo que le brindan los países occidentales en el conflicto con Rusia para acelerar su admisión en los 27. Sin embargo, aunque desde Bruselas alientan los ánimos antirrusos y envían armas a Kiev, varios líderes europeos han moderado su postura, asegurando que el proceso de integración tomaría varias décadas. Y vamos a analizar este panorama con nuestro compañero Semyon Senderov, que se encuentra en estos momentos en los estudios para hablarnos sobre el camino que tiene que recorrer Ucrania para ser parte de la Unión Europea. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, Ucrania lleva un largo camino ya, porque son décadas durante las cuales ya ha hablado sobre este tema, porque durante bastante tiempo quería entrar en la Unión Europea. Sin embargo, desde el mismo bloque dicen que no es nada sencillo. De hecho, varios países ya se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, desde Alemania dicen que no hay atajos en el camino hacia la Unión Europea. Desde Austria dicen que no sucederá en los próximos 5 o 10 años. Desde Francia incluso se muestran más escépticos. Están hablando de décadas. En este contexto nos referimos precisamente a las palabras de Emmanuel Macron, quien ha salido con una especie de propuesta, y es la de crear una comunidad política europea, precisamente como un bloque para aquellos países que o bien quieren entrar pero todavía no están en la Unión Europea, o aquellos que ni siquiera quieren estar ahí, como por ejemplo el Reino Unido. Sin embargo, desde Kiev ya han reaccionado y aseguran que no necesitan un suplente para la candidatura a la Unión Europea. Eso solo demuestra que tratan a Ucrania como un país de segunda, dijeron.
Bueno, Simeón, hay una gran cantidad de países candidatos que también quieren ingresar a la Unión Europea. Cuéntanos sobre eso. Así es que, Fernando, llevan mucho tiempo a la espera de una decisión. Hablamos, por ejemplo, de Turquía, que se convirtió en el país candidato en el 99. Después, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania. Fíjate que llevan mucho tiempo esperando, llevan tiempo metidas en estas negociaciones que parecen no tener fin porque no están aceptando su candidatura. Pero aquí crece ahora la polémica por otro caso. Hablamos de Kosovo. Recordemos que muchos no reconocen la independencia de Kosovo, que ahora ha mostrado su decisión, su intención de formar parte de la Unión Europea. Dentro del bloque comunitario hay 5 miembros que no lo reconocen y también Serbia se ha mostrado indignada porque precisamente es el país candidato para entrar y ahora está básicamente en la misma línea que Kosovo. Entonces están muy en contra de estas negociaciones y obviamente insisten en su propia candidatura. Muy complicado el panorama. Gracias, Simeón, por toda esa información. Continuamos con más. El politólogo, economista y escritor Santiago Armesilla opina que la Unión Europea busca que los países miembros sometan su soberanía a Bruselas. Asegura que el bloque comunitario es un intento de proyecto imperial que sigue las indicaciones de Washington. Ese intento de construcción de comunidad política europea se lleva tratando de fraguar desde hace décadas, no precisamente solo desde Francia, sino también desde Alemania y, por supuesto, desde Bruselas. El proyecto de la Europa de las regiones sería una forma de comunidad política europea donde los estados-nación actuales serían vaciados de contenido y su soberanía se cedería a Bruselas, básicamente, y controlada por Alemania, sobre todo. Yo creo que los objetivos de Bruselas es, en gran medida, seguir las indicaciones que les han dado Estados Unidos, pero también hay una agenda propia que implicaría, pues, el avance de la Unión Europea hacia el este. Probablemente sin incluir a Rusia, porque incluso hay políticos dentro de la Unión Europea que no consideran a Rusia Europa, algo que es muy discutible, pero incluso pues incluyendo a Rusia o balcanizando a Rusia en un momento dado. Es decir, que el proyecto de la Unión Europea es llegar de alguna manera a Siberia porque tiene sus proyectos imperiales. Es decir, la Unión Europea es un intento de proyecto imperial político también. El sector agrícola en México sufre gravemente el impacto de las sanciones contra Moscú impuestas por Occidente. La guerra económica ha provocado la escasez de fertilizantes, que en gran parte eran importados desde Rusia. Ante ese escenario desalentador, los agricultores mexicanos se ven obligados a reducir la productividad y sembrar menos. Alex Piñón habló con representantes del sector. Pues el año pasado sembré 3 hectáreas, ahorita 1. Don Sergio ha tenido que sembrar menos maíz y tomate ante el incremento en los precios de los insumos y sobre todo la escasez de fertilizantes provenientes de Rusia debido a las sanciones impuestas. El sector agropecuario del país ha incrementado en la última década su dependencia a los fertilizantes rusos como la urea. Según estimaciones, México necesita alrededor de unas 6 millones de toneladas de abonos al año. Pues ahora las condiciones no tienen que ver con la amistad, tienen que ver con las complicaciones del tráfico de las mercancías a nivel internacional y especialmente en el tema de Rusia-Ucrania, pues hay un bloqueo, digamos, del paso de buques, del acercamiento y por lo tanto es complicado traer los fertilizantes en este momento a México. Sembrar sin fertilizantes sería catastrófico para el campo mexicano. En este momento los productores del campo se encuentran analizando algunas otras opciones para sustituir algunos fertilizantes o bien rebajando las dosis con el objetivo de reducir los costos. Don Sergio compra menos kilos. Si antes le ponía a la siembra 5 bultos, ahora solo 3. La intención es nada más mantener la planta con la esperanza de que podamos ir amortizando un poquito, pero no creo. Yo siento que va a haber merma en la producción. En los almacenes también se observa y advierte la insuficiencia de abonos. Generalmente los agricultores destinan un 20% de su inversión en la fertilización. Sin embargo, ante la escasez del producto gastan hasta un 50%. Estiman que al término del ciclo primavera-verano podrían tener pérdidas en algunos casos hasta del 50% en sus cultivos. De hoy para mañana puede cambiar el precio, o alguna inclemencia de plaga o algo que
que ahora sí, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa. El gobierno de México anunció que se busca triplicar la producción de fertilizantes en apoyo al campo. Actualmente se ha beneficiado a 740,000 productores en 9 estados del país con abonos gratuitos. Esto para incentivar la siembra de maíz, frijol, trigo y arroz. El problema es que el apoyo no alcanza para todos, poniendo en riesgo el empleo de cientos de miles de familias y aumentando los precios de productos que compran los mexicanos, vislumbrándose una crisis mayor. Sería tanto como la muerte. Pues sí, ¿qué pasaría con toda la gente? ¿Y qué pasaría con el país sin el campo? El intercambio comercial entre México y Rusia pudiera parecer marginal respecto a otros países. Sin embargo, como vemos, es estratégico. En principio se espera una caída de al menos un 10% de las importaciones con este país, afectando el desempeño de algunos sectores. Esta situación sí viene a causar una disrupción a una relación que venía creciendo en intercambio económico y pues evidentemente que a partir del conflicto que hay en Ucrania pues y las sanciones que de ahí se han aplicado a Rusia, pues esa tendencia a la alza pues se va a ver detenida y modificada con una disminución. Las sanciones económicas a Rusia derivadas del conflicto con Ucrania tendrán un impacto macroeconómico. Sin embargo, los efectos de estas en el campo mexicano serán visibles en unas cuantas semanas. Alex Piñón, RT, Ciudad de México. En la capital de Panamá, varias organizaciones populares y sindicales protestan por la crisis económica y social provocada principalmente por el alza de los precios del combustible. Los manifestantes marcharon hacia la presidencia con la intención de entregar sus demandas en un documento de 32 puntos a la administración de Laurentino Cortizo. Exigen la reducción de los precios de los hidrocarburos, los medicamentos y la canasta básica. Además, piden mejoras en los salarios y pensiones, aumentar las inversiones en el sector educativo y medidas contra la corrupción e inseguridad. La economía panameña se ha visto afectada por la crisis desde hace meses. En otro país de la región, Perú, el gobierno decretó la emergencia en la industria textil y de confecciones. La medida durará 60 días y busca reactivar y ayudar económicamente al sector afectado por una crisis producto del alza de los precios de las materias primas y las consecuencias de la pandemia. Además, el Ejecutivo aprobó la creación de un fondo de apoyo empresarial de más de 50 millones de dólares para garantizar créditos a las pequeñas empresas de este sector. España reporta 23 nuevos casos de viruela no humana que podría ser del mono. De confirmarse, el país ibérico sería el más afectado a nivel mundial por esta enfermedad, con una treintena de casos. El brote actual inició en el Reino Unido y se ha extendido rápidamente por el mundo, llegando incluso hasta Australia. Vamos con Francisco Guaita, que tiene todos los detalles. La Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión extraordinaria y de urgencia para debatir sobre el brote de la viruela del mono. 24 horas antes, esta organización, la OMS, había pedido que se rastreen todos los casos en todo el mundo y que se aíslen a los pacientes contagiados. Actualmente España es uno de los países que lidera precisamente el número de casos, aunque la cifra no es alta. A día de hoy son 7 personas contagiadas por la viruela del mono y lo que los expertos resaltan y recalcan es cómo se ha ido expandiendo en los últimos días con un auténtico goteo desde Canadá, Estados Unidos, Australia, a varios países de Europa, Alemania, Italia, Francia, Portugal o Reino Unido. Precisamente las autoridades británicas fueron quienes dieron la voz de alarma a la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que 2 de los primeros infectados en Reino Unido viajaban desde Nigeria y es allí en África donde se dio el origen de esta viruela del mono contagiada a un humano, la primera vez en 1970 y solo salió de África por primera vez en 2003, un brote en Estados Unidos en donde más de 80 personas fueron contagiadas y no murió ninguna persona.
¿Qué tipo de perfil es el que se está contagiando? La directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ya ha dejado claro que son varones jóvenes y que normalmente la mayoría son hombres que acaban teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Otro dato importante es la comparación, la forma en la que se está expandiendo, que dicen muchos que no es nada comparable con la COVID. Recordemos, decían los expertos, que en muchos casos se daban estos contagios porque eran asintomáticos en la COVID-19 y eso no pasa en el caso de la viruela del mono. Una nueva crisis en el gobierno de Chile por el estado de excepción declarado en el sur del país. La ministra del Interior y la Fiscalía intercambiaron acusaciones por no investigar al activista mapuche Héctor Yaitul, quien llamó a organizar una resistencia armada ante el despliegue del ejército. La ministra del Interior y la vocera del gobierno afirman que ya existen varias denuncias que posibilitan abrir una investigación al respecto. Por su parte, la Fiscalía insiste en que no pueden proceder sin que el gobierno tome acción. El presidente Gabriel Boric enfrenta las críticas dentro del propio Ejecutivo por la proclamación del estado de emergencia en 2 provincias del Biobío y en la región de la Araucanía, pese a haberse opuesto a esta medida durante su candidatura a la presidencia. Anteriormente, las autoridades confirmaron la remoción de Jorge Parga como jefe de defensa del estado de emergencia de las provincias de Arauco y Biobío por su conexión con la muerte de un joven en una manifestación en el 2019. Desde el gobierno justificaron la decisión como una garantía al respeto de los derechos humanos. Ahora vamos en directo con el académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto estar con usted. ¿A qué se debe el cambio de postura del gobierno de Boric sobre el estado de excepción? Igualmente un gusto. Bueno, es una multiplicidad de factores sin duda, pero entre otros yo quiero citar uno que podría parecer exagerado de entrada, pero hay un tono mundial, llamémosle así, de propaganda mediática que presiona mucho a las autoridades. En el caso chileno, lo que está en discusión hoy día, más allá de este hecho puntual del debate entre la ministra del Interior y el fiscal nacional, es el uso o no de la palabra terrorismo, que sin duda es una palabra que atrae mucha prensa, particularmente en el caso chileno eso parece ser importante, es decir, usar términos que sean verdaderamente rimbombantes, pero que no se ajusta de ninguna manera al tipo de luchas sociales que se dan en Chile, ni siquiera aquellas más radicales que tienen como protagonista al pueblo mapuche y a una de sus organizaciones que es de las más politizadas, de sus organizaciones que son con mayor propensión a buscar soluciones políticas, como es la coordinadora Arauco Mayeco, que entre otros líderes cuenta a Héctor Yaitul. Entonces lo que hoy día está poniéndose en juego es el uso de una acusación de terrorismo en contra de este personaje que, dadas las circunstancias en las que el Estado de Chile ha optado por la militarización de la zona en conflicto, ha hecho una llamada a la resistencia armada. Es cierto que aquello suena fuerte, pero incluso en términos jurídicos no se puede equiparar un llamado de este tipo a la resistencia con recurso a las armas, que por lo demás son dichos. Habría que ver cuáles son los alcances específicos de aquello, pero no se puede equiparar bajo ningún punto de vista este tipo de cuestiones a directamente la actividad terrorista. Por supuesto que hay sectores reaccionarios en Chile que consideran que hay una relación unívoca entre cualquier tipo de resistencia a un modelo que tiene su modelo económico y social, que tiene su expresión más aguda a través de las empresas forestales, devastadoras de toda la forma de vida y de las posibilidades de vida del pueblo mapuche en esta zona. Digo en esta zona porque pese a que yo trabajo en la Universidad de Chile, que tiene su acento en la capital del país, hoy me toca estar precisamente en la ciudad de Concepción, que es como la puerta de entrada a toda esta zona de conflicto. Y digo que en esta zona las empresas forestales sin duda que constituyen una amenaza enorme para la subsistencia del pueblo mapuche y por lo tanto llamar a resistir una militarización en esta zona es algo que habría que analizar con mayor amplitud que esta simple cuestión de si se establece o no una querella en términos de una amenaza terrorista por el hecho de que uno de los líderes mapuche ha llamado a afrontar el proceso de militarización mediante un tipo de resistencia armada
que por otro lado está bastante claro en qué consiste. Si algún nivel de lucha y de propaganda armada existe desde hace mucho tiempo en esta zona, ha sido uno de los recursos múltiples a los que ha apelado el pueblo mapuche para poder desarrollar su lucha reivindicativa, que es sobre todo la de su forma de vida, pero también muy materialmente, ya esto sacándolo de otras interpretaciones más simbólicas, también es una lucha por su subsistencia que tiene que ver con el acceso a la tierra, que está verdaderamente restringido para un pueblo que depende completamente de aquello. Muchísimas gracias, Miguel, por su análisis. Graves son los problemas que ocurren en el sur de Chile. Gracias por su análisis. En otro tema, Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de enriquecerse a costa de los migrantes venezolanos. El mandatario informó haber denunciado el caso ante la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hay gente que ha utilizado el tema de los migrantes para enriquecerse, para robar, para pedirle plata a los organismos internacionales. El primero de todos, Iván Duque, presidente de Colombia, se ha enriquecido a costa de los migrantes venezolanos. Él se ha enriquecido en lo personal y él le ha metido millones de dólares al gobierno de Colombia y ni un solo dólar a los migrantes venezolanos. Eso sí, palabreando, balbuceando, manoseando el tema de los migrantes. Nosotros hemos puesto la denuncia ante los organismos internacionales. Maduro pidió a los organismos internacionales que el dinero destinado a la ayuda de los migrantes sea eficiente y no sea robado por gobiernos como el colombiano. Venezuela cuenta con el llamado Plan Vuelta a la Patria para los que quieran retornar tras haber emigrado por dificultades económicas. El líder sudamericano aseguró que la situación en el país ha ido mejorando paulatinamente y que por ello hay muchos connacionales que quieren regresar. Incluso informó también en que el país pone aeronaves a disposición para estas operaciones, pero que es necesario que los fondos destinados por la ONU y otros organismos se empleen de manera correcta.